Y vamos a comenzar el programa de hoy con un tema que desde el día de ayer está haciendo tendencia en las redes sociales. Se trata sobre un nuevo escándalo en el Ministerio de Cultura. Esta vez el escándalo tiene que ver con unas órdenes de servicio a la señora Shirley Hopkins, quien desde el año pasado viene emitiendo estas órdenes de servicio a favor de su persona, ¿no? Ya en total ha acumulado 127.500 soles. Pero ¿cuál es el detalle? Y aquí es donde inicia un nuevo escándalo que nos hace recordar al caso de Richard Swing, ¿no? Y esto en el mismo ministerio, porque el caso de Richard Swing, acuérdense que también fue el Ministerio de Cultura, donde estuvieron involucrados la gestión de 4 ministros de Cultura. Esta vez, en esta gestión, con una nueva presidente y con un nuevo ministro que es Fabricio Valencia Gibaja, en el portal de Lima Gris hemos destapado estas órdenes de servicio para una señora que no cuenta con título académico, título universitario. Y ahí está el problema. El problema inicia por el hecho de una contratación irregular. ¿Por qué? Si bien la señora ha cobrado 127.500 soles del Ministerio de Cultura, digamos, las sumas mayores que empezó a recibir por orden de servicio fue desde la llegada, curiosamente, del actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ¿no? Órdenes de servicio de 30.000 soles. En la gestión de Valencia, la señora ha acumulado 3 órdenes de servicio por el valor de 90.000 soles en total. Y esto vamos a explicarlo en unos minutos, pero en resumidas cuentas, lo que cobra la señora Shirley Hopkins actualmente por cada mes son 10.000 soles. 10.000 soles para una persona que no tiene ningún título universitario, para una persona que no tiene experiencia en cultura, para una persona que está de alguna forma contratada porque le bajaron la valla. Y este es el problema, Luis Felipe. Esto, repito, es casi un calco del escándalo en el gobierno de Vizcarra con Richard Swing. Claro, en efecto, hay que resaltarles a los oyentes, Edwin, de que ella no ha sido contratada directamente como servidora del Ministerio de Cultura, ¿no? Por CAS o de cualquier otro tipo de régimen, no. Es una proveedora del Estado, ¿no? Ha emitido órdenes de servicio. ¿Qué significa? Que el ministerio tiene una partida para contratar a profesionales para que brinden diferentes tipos de servicios. Por ese tipo de contrataciones se le emite una orden de servicio por un monto determinado y es una proveedora del Estado externa, vamos a decirlo. Sin embargo, para dar órdenes de servicios, en otras palabras, darle trabajo a un proveedor, hay ciertos requisitos, ¿no? Que están en el mismo ROF del Ministerio de Cultura y que son acordes con la ley Servir de la PCM. Entre esos requisitos, dependiendo del tipo de servicio que tú vayas a brindar, tienes que tener una especialidad y tienes que tener un grado académico del servicio que vas a prestar, ¿no? Y para ello, dentro del propio Ministerio de Cultura, los encargados de contratar a estas personas tienen que ceñirse al reglamento de organización y funciones, que tiene un clasificador de cargos específico que te dice carrera tal, cuántos años, experiencia, maestrías, etcétera. Y en el caso de esta señora, por el tipo de servicio que ha brindado, porque creo que ha dado una asesoría técnica en la administración, al gabinete de asesores del Ministerio de Cultura, evidentemente ella requería un expertise detallado y académico. ¿Qué pasó? Leyendo el informe de Lima Gris, señalan de que simplemente han validado un certificado de un instituto por la carrera técnica, ojo, no universitaria, sino técnica de administración. Exacto, ¿no? Entonces, uno se pregunta, una persona que no tiene un título universitario, que no tiene las credenciales académicas necesarias, ¿está bien pagarle 10.000 soles mensuales en el Ministerio de Cultura, donde muchas veces dicen que no hay plata? Muchas veces le niegan el apoyo a muchos artistas, pero curiosamente
para trabajadoras como Shirley Hopkins existe plata, hay dinero. Y es toda una contradicción. Por un lado, dice que cuidan, ¿no?, el presupuesto, pero por otro lado vemos hechos, vemos esta realidad. ¿Por qué pagarle 10.000 soles mensuales a una persona que no cuenta con las credenciales académicas para ocupar un cargo dentro del gabinete de asesores? ¿Cuáles serían las razones detrás? En el informe también se señala que esta señora tendría una relación amorosa con el ministro, ¿no? Así es, bueno, dentro de toda la información que la puede encontrar en el portal limagris.com, que hemos desarrollado un informe completo, a base de toda la documentación que ella ha presentado junto a las órdenes de servicio que tiene que presentar. Es por eso que hemos tenido acceso a todo, a toda la documentación, incluso a correos, ¿no? A correos de el área de administración, a correos de abastecimiento, a su propuesta económica, porque curiosamente la señora Shirley Hawkins es la que envía la propuesta económica y el Ministerio de Cultura se lo aprueba. Así funciona. Sin embargo, al mismo tiempo es como una especie de contraprestación porque tú presentas tu propuesta económica y el ministerio te pide al mismo tiempo que presentes tus credenciales académicos. Y acá hay una nota, acá hay un dato curioso, pero que resulta un poco extraño, Edwin. De acuerdo al informe de Limagris, se indica aquí, incluso está la imagen de captura del detalle del perfil requerido según TDR. TDR significa términos de referencia. Una cosa muy extraña, que lo único que pidió el Ministerio de Cultura como requisito de la señora Hawkins es un título técnico de carrera de administración y al mismo tiempo un diplomado en coordinación parlamentaria o contrataciones del Estado. Requisitos que justamente la señora Hawkins tiene. En otras palabras, para hablar en buen cristiano, esta contratación a través de este TDR que habría sido modificado tiene nombre propio, como sucede en otros casos que hemos investigado. Claro. Hay que recordar, Edwin, que en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la era del cuestionado Jorge Muñoz, él le ordenó a su gerenta que cambie los TDRs para poner a los gerentes que venían de Miraflores. Claro, porque no tenían la capacidad, no tenían los estudios, no tenían los cartones académicos. Entonces, vemos que este tema se repite acá, ¿no? Le armaron un TDR a la medida de Shirley Hopkins en el Ministerio de Cultura. Esto también nos hace recordar que no solamente a ella le han bajado la valla dentro del aparato estatal, sino un caso que recuerdo ahora cuando el gobierno le baja la valla. En esa época estaba la encargatura de Francisco Sagasti, ¿no? Sagasti estaba encargado de Palacio de Gobierno, entonces su gestión le baja la valla a Bruno Pacheco para que ingrese en el gobierno de Pedro Castillo como secretario general de Palacio de Gobierno. Un día antes de que deje la encargatura, estamos hablando del 26 de julio. Y acá vemos entonces que esto también ha sucedido en el Ministerio de Cultura. Repito, la señora no gana pues 1.500 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, ya. 3.000 soles, no. Le están pagando 10.000 soles mensuales. Su orden de servicios es por 85 días y se le paga en 3 armadas. 3 armadas que cada una es de 10.000, que suman 30.000 soles. Esto, si no es un despilfarro dirigido de dinero, entonces ¿qué cosa es? Sobre todo, como te mencionaba, que la norma está ahí, establecida. Se necesita gente que cumpla con el perfil, pero yo creo que como este caso ya se está viralizando, los entes pertinentes van a tener que hacer las pesquisas, van a tener que pedir documentación, van a tener que pedir esos términos de referencia y un paralelo. Vamos a ver qué sucede. Ahora, el otro tema, ¿no? Que continuamos investigando porque hay, digamos, varias fuentes que son altos funcionarios del propio Ministerio de Cultura, gente que está ahí en la sede central, por los cuales hemos accedido a información bastante delicada, es que el ministro Fabricio Valencia, allí baja, tendría una relación sentimental con esta señora afortunada de las órdenes de servicio, que es la señora Shirley Hawkins. Claro, uno se pregunta, ¿no?
¿Cómo así? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, en el aparato estatal sucede todo, ¿no? Entonces, esto se entendería de alguna forma que la orden para darle el pago de 30.000 soles por las órdenes de servicio a la señora Hopkins vendría, por un lado, del despacho ministerial, ¿no? Esa es una posibilidad, un mandato directo, una orden directa del ministro, ¿no? Porque también hay que señalar que antes de que Fabricio Valencia Gibaja sea ministro de Cultura, la señora en ese ministerio ya había emitido 2 órdenes de servicio, como lo explicamos en el informe. Una primera orden de servicio de 22.500 soles y una segunda orden de servicio por 15.000 soles, por el mismo tiempo. Y entonces, casualmente, cuando Fabricio Valencia lo designan como ministro de Cultura, sorprende que ahora las órdenes de servicio para la señora Shirley Hopkins son de 30.000 soles. ¿No? Son de 30.000 soles, ¿no? El Ministerio de Cultura, en un comunicado que nos hizo llegar anoche, pretende, ¿no?, confundir un poco y pretende decir que esto se ha hecho de acuerdo a ley, ¿no?, desde el área de administración y abastecimiento, ¿no? Pero recordemos que también intentaron decirnos lo mismo en el caso Richard Swing, ¿no? Por lo cual, hasta ahora el expresidente Vizcarra sigue investigado, igual que Richard Cisneros, ¿no? Ricardo Cisneros Carballido, que es el nombre de Richard Swing, el nombre artístico también. Acá hay un tema bastante delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fuentes, repito, que nos han brindado información mucho más delicada. Obviamente, no todo se ha publicado en esta primera entrega. ¿Por qué? Porque es un caso delicado que involucra a un ministro, que involucra a trabajadores del Ministerio de Cultura. Y además también, dentro de la información que hemos publicado, hemos señalado que las fuentes, los que nos han dicho que incluso el ministro habría utilizado el vehículo oficial para sus salidas personales, sus encuentros personales, ¿no? Esto nos hace recordar también al caso del ex premier Otárola. Así es. ¿No? Que fue difundido en un reportaje del programa Panorama. Cuando se ve las imágenes tras las investigaciones, cuando interviene Fiscalía, empieza a revisar cámaras, empieza a revisar celulares, empieza a revisar correos, empieza a levantar mayor información y nos dimos con la sorpresa que efectivamente el auto oficial del ex premier Otárola visitaba la casa de la señorita Yaciré Pinedo. Claro. ¿No? Pero curiosamente, quiero terminar con esto, el auto que visitó la casa de Yaciré Pinedo terminó siendo escondido en un almacén en el RIMAC, ¿no? ¿Y qué ha sucedido después de la comunicación con el ministro y con la susodicha Shirley Hopkins? Pues curiosamente ha sucedido algo parecido con los vehículos, porque el vehículo que estaba utilizando el ministro Fabricio Valencia dejó de usarlo después de que intenté en varias oportunidades comunicarme con él para pedirle los descargos y ya tenía conocimiento de esta investigación, ya tenía conocimiento que íbamos a publicar este tema. Entonces el día martes, según la información que tenemos, el ministro cambió de vehículo. Dejó de usar el que siempre usaba y cambió de vehículo. Todas estas cosas continúan sucediendo, curiosamente. Tenemos, como repito, más información, tenemos correos y lo que quedaría ya es solamente que se confirme que Fiscalía estaría iniciando investigación en este caso, ¿no? En realidad lo que ha mencionado Edwin, más allá de lo anecdótico,
representa la muestra de un gobierno que sigue manteniendo a funcionarios que caen en corrupción y que no les importa la labor por la que fueron designados. En este caso, si se llega a corroborar todas estas denuncias periodísticas, habría delitos penales, güey. Por ejemplo, mencionaste el uso del vehículo, que en la práctica muchos funcionarios lo hacen, pero hay mucha impunidad, pues. Es otro tema. Entonces, si eso se llega a corroborar, ahí estaría incurriendo en el delito de peculado de uso. Asimismo, si se llega a corroborar de que estas contrataciones de la señora Hawkins son realmente irregulares, estaríamos hablando de patrocinio ilegal, estaríamos hablando de tráfico de influencias, estaríamos hablando de colusión. Son delitos graves que involucrarían al ministro y podría terminar preso. Así es, ¿no? Precisamente es un tema bastante serio, bastante delicado, repito, y sobre lo que tú has mencionado, ¿no? Los presuntos delitos que existirían en este caso, ¿no? Que es un caso que ya ha despertado la atención de toda la prensa, varios medios, ¿no? Vienen también detrás de lo que hay en el Ministerio de Cultura, porque esto ya parece una especie de patrón que se repite, Sí. ¿no? Ya es un patrón ya. Entonces, dentro de los presuntos delitos, como bien ha mencionado Luis Felipe Alpaca, nos comunicamos también con la abogada Mónica Yaya. Ella es expresidenta del Tribunal de OCSE y experta en contrataciones con el Estado. Y sobre este caso, ¿no?, que involucra al ministro Fabricio Valencia y Shirley Hawkins, la experta mencionó, cito, aquí podríamos estar hablando de negociación incompatible con el cargo, claro, por las contrataciones que se dieron durante el periodo en el que Fabricio Valencia ha sido ministro. Él habría utilizado su poder para favorecer los intereses personales de la señora. La negociación incompatible con el cargo se da con el simple interés que puede tener el ministro en favorecer a la señora. Además de ese delito, podría haberse dado el delito de colusión. En la colusión, ambos se ponen de acuerdo, es decir, se orquesta ese favor en prejuicio del Estado y se produce un intercambio de favores. El ministro puede haberle facilitado los contratos a cambio de un favor sentimental. Habría un intercambio de favores para beneficiar a un privado en beneficio del Estado. También aquí podría haber tráfico de influencia, ya que le facilitaría un beneficio a la señora y los que menciona la experta en contrataciones Mónica Yaya. Además agrega, ¿no?, que si se utilizó el vehículo oficial para salir en pareja, estaríamos hablando del delito de peculado de uso, que significa utilizar los bienes de la institución pública para provecho privado. Exactamente, como mencionamos, es decir, esto es gravísimo y ojo, vamos, eso sin mencionar las sanciones administrativas, ¿no? Evidentemente, Servir tiene una serie de preceptos que sancionarían en caso que sea esto corroborado, incluso se podría pedir la inhabilitación. Es decir, hay mucho pan por rebanar y yo creo que ya el Congreso, bueno, vas a mencionar eso, va a tomar cartas en el asunto, las comisiones respectivas, etcétera. Ojo, es importante para que el público sepa, conozca, nosotros hemos insistido en las llamadas para recoger los descargos tanto del ministro como la señora Shirley Hawkins Serna. No nos han contestado ni los mensajes, no nos han contestado las llamadas, ¿no? Incluso hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta esta hora, tengo conocimiento que el ministro tampoco le ha dado la cara a otro medio de comunicación, porque hay medios que han estado llamando, tampoco, no está atendiendo a la prensa, ¿no? Pero sí han soltado, pues, ¿no?, un comunicado bastante ingenuo, frío, ¿no?, diciendo en otras palabras que van a entregar toda la documentación, ¿no?, respectiva a las instituciones que investiguen, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso, sobre la actitud tras conocerse este caso? Claro, algo raro, ¿no? En este comunicado que le emitieron ayer por la noche, lo emitieron en una página institucional del Estado,
pero no específicamente en el portal del Ministerio de Cultura. Eso es importante, ¿no? Sí. Para difundir el comunicado, no han utilizado las redes sociales del Ministerio de Cultura. Así es. Han utilizado el portal, ¿no? Estatal, donde, han soltado esto, ¿no? Ahora ellos mencionan en el comunicado, no recuerdo la literalidad, pero mencionan de que las contrataciones han sido de acuerdo a ley. Es decir, que estarían dispuestos a mostrar la documentación de los términos de referencia, y es ahí donde la Fiscalía podría hacer pesquisas y corroborar o contrastar términos de referencias anteriores a para ver si concuerdan y de repente también ver si ha habido un cambio. Pero repito, Luis Felipe, la cantidad que se le paga es demasiado. Es demasiado para la capacidad. Mira, ¿cuánto cobra un profesor titulado con maestría? ¿Tú crees que cobra 5.000, 6.000, 7.000 o 10.000 soles como cobra la señora Shirley Hawkins? No pasan de 3.000 soles. O sea, ¿cuál es la meritocracia en este caso? Estoy hablando de una persona que no cuenta con estudios universitarios. Y hay que decir una cosa, ¿no? Sin miedo, caramba, porque el informe detalla todo lo que las fuentes del propio Ministerio de Cultura... Y la documentación. ¿no? Y la documentación, las fuentes y la documentación, incluso en el informe periodístico de Lima Gris están los certificados de la señora, los documentos pertinentes, etcétera. Pero yo creo de que no es primera vez, como vimos en el caso del ministro del Amor, este señor Mariano González, recordemos, ¿no? Y en el caso de Jorge Muñoz, que metió a los gerentes de Miraflores a Lima. Lo raro de esto es que esta señora, ¿por qué gana tanto? Y según las fuentes, ella mantendría una relación sentimental con el señor, con el ministro, e incluso se van a algunos restaurantes cercanos al ministerio. Sí. Quiero leer, ¿no?, algunas partes del comunicado, ¿no?, que menciona, por ejemplo, en el punto 2, señala, ¿no?, la contratación esto lo dice el Ministerio de Cultura, ojo, esto en el comunicado. La contratación de dicha locadora se realizó conforme a la normativa vigente, cumpliendo con los procedimientos internos establecidos por la entidad, a través de la Oficina General de Administración y la Oficina de Abastecimiento. La OGA. Esto me hace acordar, como decía al inicio, es un calco del caso Richard Swinga. Ojo. Punto 3. La información difundida en dicha publicación se basa en versiones inexactas y tendenciosas, dice, ¿no?, que reflejan prácticas contrarias a la ética. En ese sentido, rechazamos categóricamente cualquier acto que atente contra la honra, honorabilidad y dignidad de las personas. Y finalmente, el comunicado cierra mencionando: el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con el uso correcto y transparente de los recursos del Estado. Por ello, se ha dispuesto poner a disposición de las autoridades competentes toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos. ¿Qué te parece este cierre, principalmente el cierre? Bueno, el típico descargo correcto que no resiste mayor análisis, es decir, se están cuidando, están temerosos, porque cuando una entidad hace sus descargos, emite un escrito más contundente, más detallado, con documentación, no tiene nada que ocultar, en honor a la transparencia, pero acá ha emitido un comunicado timorato, genérico, y donde excluye a Servir, porque dice de acuerdo a las disposiciones internas. Disposiciones internas. O sea, por eso yo me puedo pensar, o sea, el Ministerio de Cultura hace y deshace dentro del propio ministerio. ¿Acaso no está Servir? ¿Acaso no hay otras entidades competentes, ¿no?, que dan, digamos, una normativa para todo esto? La ley Servir es una ley que involucra y establece sus normas para todo el aparato del Estado. Exacto. ¿No? Está adscrito a la PCM y evidentemente la PCM es la que dicta todas las normas al resto de carteras ministeriales, que son 18, 19. Entonces, eso de que
de acuerdo a nuestras disposiciones internas, están reconociendo de alguna manera que algo hay, que hay una disposición anexa a servir. Sí, por eso me llama la atención esa línea, ¿no? Pero bueno, el caso del escándalo, de ese nuevo escándalo en el Ministerio de Cultura, repito, ya se habla de una nueva Richard Swing en el Ministerio de Cultura, ¿no? Se habla de favoritismo total, ¿no? Y brutal, ¿no? En el Mincul, pero ha tenido reacciones también en el Congreso de la República. Sí. Es decir, varios congresistas, ¿no? Han comentado sobre este tema, pero digamos, el comentario más importante es el que ha hecho el congresista Juan Burgos, que es presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Y en resumidas cuentas, lo que ha hecho el congresista Burgos es que citará por este tema al ministro de Cultura a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Cuando se le preguntó, ¿no? ¿Cuándo lo va a citar? Él señaló de manera contundente que el ministro Fabricio Valencia será citado la primera o los primeros días del mes de junio. ¿Por qué? Porque esta semana que viene es semana de representación y la próxima semana ya el ministro Fabricio Valencia sería citado para que se presente en el Congreso de la República en la Comisión de Fiscalización y responda a todas las preguntas que van a existir sobre este caso, ¿no? Ese es por un lado, por otro lado, la Contraloría de oficio debería ya intervenir con una investigación. La Contraloría y la Fiscalía. Claro, de oficio, ojo, no necesariamente alguien tendría que denunciar los hechos. De acuerdo a la denuncia periodística y a la repercusión que está teniendo este caso, yo creo que la Contraloría en principio debería ya iniciar la investigación administrativa y por ende la Fiscalía, que creo entendido que ya está tomando cartas en el asunto. Ahora, sobre lo que mencionas, ¿no? Es importante señalar que el congresista, también otro congresista que se ha pronunciado sobre este escándalo es el congresista Alex Paredes, ¿no? Quien ha mencionado sobre estas órdenes de servicio, ¿no? Que terminó beneficiando a la señora Shirley Hopkins, ¿no? El congresista Paredes ha señalado que debería intervenir Contraloría, y es lo que dice Luis Felipe. Contraloría hace rato ya, ¿no? Debe intervenir en el Ministerio de Cultura, como lo ha hecho en otras oportunidades, ¿no? No solamente lo hizo en el caso Richard Swing, lo hizo también en el tiempo de pandemia, recuerdo muy bien, cuando se intentó beneficiar a dedo con un bono, ¿no? A varias personas. Sí, un escándalo. Gracias a Contraloría, gracias a la intervención de Contraloría, recuerdo, se paró esa repartija que pretendía hacer el Ministerio de Cultura. Entonces, esta también yo creo es una nueva oportunidad para que los órganos de control, ¿no? Las instituciones, ¿no? Inicien una investigación rigurosa, ¿no? Pero Edwin, el tema realmente es lamentable porque haciendo un balance, Edwin, casi 15 años de funcionamiento de este ministerio, ¿cuándo no ha habido ese tipo de prácticas? Dime. El Ministerio de Cultura, a pesar que tiene un presupuesto reducido en comparación a otras carteras, no pasa de los 600 millones, creo. A pesar de eso, ellos aseguran el presupuesto que tienen en sueldos dorados, en viajes, pasantías, órdenes de servicios direccionadas, CAS direccionados a grupitos cercanos a los ministros o a los viceministros, y hasta el día de hoy no cambia ese tipo de dinámica, Edwin. O sea, ¿qué va a pasar con este ministerio que más allá de sus frutos sigue resaltando por este tipo de denuncias? ¿Qué va a pasar, no? Es verdad, ¿qué va a pasar? Pero algo importante, ¿no? Ya que las acciones parecen lentas desde Contraloría y desde la Fiscalía, la que sí ha tomado acción ya y ha declarado y se ha comprometido a actuar es la congresista Susel Paredes, en este caso, ¿no? La congresista Susel Paredes ha señalado lo siguiente: voy a pedir la copia de los contratos. Y esto es importante, ¿no? Porque en la documentación que pedirá la congresista se dará cuenta, pues, ¿no?, de todo lo que hay detrás de este escándalo en el Ministerio de Cultura, ¿no?
hay que decirles a los oyentes y a los amigos que, ojo, acá no hay una intervención, no hay una especie de intromisión de competencias. Hay que aclarar que los congresistas tienen la prerrogativa de fiscalizar a autoridad que ellos lo vean pertinente. Son parte de su función. Claro, a un alcalde, a un regidor, a un ministro de Estado, a un director de cualquier entidad pública, tienen toda la facultad de hacerlo, y las personas que son remitidas en estos pedidos tienen un tiempo de responder, están obligados a responder. O sea, acá no se trata de que los congresistas quieren realizar una intromisión ilegal, ¿no? O ilegítima. Exacto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, ¿no?, qué tiempo se demoran en entregarle esta documentación a la congresista Susel Paredes, que también ha solicitado, pues, ¿no?, copia de todos los contratos con los cuales se ha beneficiado por el monto de 127.500 soles la señora Shirley Hopkins, ¿no? Esta señora, esta locadora que no cuenta, repetimos, y esto es importante, con un título universitario, ¿no? Repito, son 10.000 soles mensuales, sin título universitario, ¿no? Sin algo académico. Hay que mencionar que el caso Richard Swing se podría considerar como un precedente similar a este caso, y la situación legal de Richard Swing en estos momentos es muy delicada, porque continúa el proceso penal, pero ya la fiscalía recabó las pruebas donde se vio que todo fue direccionado y digitado desde el Palacio de Gobierno. Así es, donde incluso estuvieron involucrados algo de 12 funcionarios de la sede central de Palacio de Gobierno. Imagínense. ¿Por qué? Porque todos esos 12 funcionarios participaron para favorecer a Richard Swing, ¿no? Y la lista la tenemos ahí porque la publicamos en su momento, con nombre y apellido de cada uno, un documento fiscal al cual tuvimos acceso. Ahora, también el congresista Jaime Quito, ¿no?, también se ha pronunciado sobre este escándalo en el Ministerio de Cultura, ¿no? Repito, escándalo que involucra al ministro Fabricio Valencia y a la señora Shirley Hopkins. ¿Qué fue lo que dijo el congresista Jaime Quito sobre este tema? Lo que dijo fue lo siguiente: lo que vemos en el Ministerio de Cultura es favoritismo, ¿no? Y claro, uno no puede entender esto de otra manera, porque repito, hay mucha gente preparada, hay mucha gente con estudios universitarios, hay mucha gente talentosa que cuando se presenta a un concurso público, cuando se presenta al Ministerio de Cultura o otro ministerio, lo rechazan. ¿Por qué? Porque no tiene padrino, pues, ¿no? No tiene padrino, lamentablemente, y queda de lado. Hay que acotar algo con respecto al comunicado ambiguo del Ministerio de Cultura, cuando mencionan y señalan de que se ha dado información inexacta y de que se pretende enlodar o manchar el honor de los funcionarios, algo así, ¿no? Yo me hago una pregunta. Un ministro de Estado tiene todo el derecho de mantener una relación sentimental. Eso no tiene nada de malo, Edwin. Es parte de la vida privada. A lo que no se tiene derecho es a utilizar el erario público, que es de todos los peruanos, para favorecer a una persona cercana. Eso está prohibido por ley y está sancionado. ¿Y por qué, señores? Por un elemento elemental. Todo ese tipo de acciones son de interés público. A nadie le importa la vida personal de un servidor del Estado, mientras que no se choque con dinero público. Así de simple. Así es, ¿no? Y bueno, este tema tiene para rato, este escándalo, digamos, estamos viendo la punta del iceberg del nuevo caso en el Ministerio de Cultura, ¿no? La nueva Richard Swing. ¿Por qué mencionas la punta del iceberg? Porque esto, ¿qué desenlace podría tener? Porque hay más información, y de acuerdo también a las investigaciones, no solamente las investigaciones que va a hacer la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, sino también a las investigaciones periodísticas que se suman a esto, porque, repito, ha despertado gran interés de la prensa, y varios medios ya están
publicando sobre el tema, pero no solamente publicando, sino también ya están investigando. ¿No? Por eso, repito, esto es la punta del iceberg. Así es. Hay más información. Lamentablemente, en una primera entrega en Lima Gris no hemos podido publicar todo. Repito, hay correos internos, hay documentación que pintan pues de cuerpo entero cómo se ha manejado todas estas contrataciones, ¿no? Y también habrían otras personas que Responsables. presuntamente estarían siendo favorecidas, güey. Exacto, ¿no? No, además hay otros responsables, ¿no? Que son de otras áreas del Ministerio de Cultura, porque esta es una especie de pirámide, ¿no? Si el ministro da la orden, los de abajo tienen que obedecer, aunque no les guste. Qué curioso, ¿no, Edwin? ¿Te acuerdas que en la gestión funesta de la señora Leslie Urteaga salieron una serie de escándalos, denuncias que hasta el día de hoy nos sorprendemos? ¿Cómo no están siendo debidamente llevadas? Hay mucha impunidad. Y con este señor, que antes era un defensor del patrimonio, que criticaba las gestiones anteriores, mira lo mismo que está incurriendo, que realmente es lamentable. Sí, pues. Bueno, sin duda en la semana vamos a seguir desarrollando el tema, ¿no? Estén atentos al portal, nuestra página web es limagris.com, ahí vamos a seguir actualizando sobre este tema, pero además hay asuntos bastante extraños que continúan sucediendo en este ministerio y eso también vamos a publicarlo, ¿no?